este video presentaremos el laboratorio 2 del curso FEM, grupo 8, teoría 1. La fuerza magnética sobre un conductor en un campo magnético se describe por la fórmula que vemos en la pantalla, en donde F es la fuerza magnética, I es la corriente en el conductor y B es el campo magnético y θ es el ángulo entre el conductor y el campo magnético. Entonces, como F depende del seno de θ, la gráfica pedida tendrá una forma de onda sinusoidal, donde el máximo será cuando el ángulo sea igual a 90 por seno de 90 igual a 1 y su mínimo es cuando sea igual a 0 o a 180. Como vemos ahí, el seno de 0 y seno de 180 es 0. Utilizando los datos obtenidos en el experimento de la tabla 1, podemos crear una gráfica de la fuerza en función de la corriente. Esto nos permitirá observar la relación entre ambas variables y ajustar un modelo a los datos. Primero se importan las bibliotecas necesarias para realizar el análisis. Una se utiliza para crear la gráfica de datos experimentales, otra permite manejar arrays y realizar operaciones numéricas, y la última es una herramienta que facilita el ajuste de una función a los datos experimentales. Se definen los datos obtenidos en el experimento almacenándolos como arrays. En este caso, I representa la corriente en amperios y F representa la fuerza en newtons para cada valor de corriente. Para ajustar los datos experimentales se define una función lineal llamada linear fit, que representa la relación teórica entre la fuerza y la corriente. Aquí A es el parámetro que queremos ajustar para que la función represente la mejor línea que se ajuste a los datos experimentales. Luego se utiliza curve fit para realizar el ajuste de la función linear fit a los datos experimentales de corriente y fuerza. Esta función calcula el valor óptimo del parámetro A, que representa la pendiente de la línea de mejor ajuste. Lo almacena en params y la imprecisión es en covariance, extrayendo el valor de A para usarlo en la gráfica. Luego se genera la gráfica, en ella los puntos se representan con círculos, la línea de ajuste muestra la relación lineal entre F e I y también etiquetas en los ejes, una leyenda para diferenciar los datos y un título para contextualizar el gráfico. Finalmente, la última línea sirve para mostrar la gráfica en pantalla. Se sigue el mismo procedimiento que antes, pero usando la longitud como variable independiente. Primero se importan las bibliotecas, luego se crean los arrays con esta vez la longitud en centímetros y la fuerza en newtons para almacenar los datos experimentales. Se define una función lineal que modela la relación de F con A, que donde A es el parámetro del ajuste. Con curveFit se obtiene el valor óptimo de A, que mejor representa esa relación lineal entre la fuerza y la longitud, y finalmente se grafica la relación con puntos experimentales. Tenemos aquí la fórmula del campo magnético y del campo magnético para un caso cualquiera, que es la pendiente sobre la intensidad. Aplicamos esto en un código en donde primero vemos que aquí la longitud es constante, que es 0,084 metros, y los datos de fuerza y corriente que fueron proporcionados en el laboratorio, y obtenemos que nuestro campo magnético es igual a 0,08 Tesla. Luego, tenemos el siguiente código en el que nuestra intensidad es constante y es igual a 2 amperios. Operando, bueno, el código operó y nos dio que el campo magnético es igual a 0,08 Tesla. Como podemos ver, sí, son iguales. ¿A qué se debe esto? Pues bien, el campo magnético depende de la fuerza, la intensidad y la longitud. Y al estar estas relacionadas por las fuerzas del electromagnetismo, nos obtenemos que nuestros campos magnéticos son iguales. En el apartado 1 del experimento 2 nos dice que para el intervalo aproximadamente sinusoidal de las mediciones de campo magnético y corriente respondamos lo siguiente. ¿Por qué corriente en la bobina si esta no está conectada a ninguna fuente? Pues bien, a partir de la fórmula del flujo magnético y la fuerza automotriz inducida, decimos que la corriente en la bobina se debe a la inducción electromagnética. Un cambio en el flujo magnético genera una fuerza electromotriz que produce corriente según la ley de Faraday y la ley de Ohm. En el apartado 2 nos preguntan qué factores pueden causar que el resultado experimental difiera del resultado teórico y que listemos al menos tres. El primero es la resistencia interna de las bobinas y conexiones. Pues bien, estas tienen una resistencia que no siempre se considera en los cálculos teóricos, lo que puede reducir la corriente inducida en el circuito. También tenemos las pérdidas por calentamiento y corrientes parásitas. Parte de la energía del campo magnético se pierde debido al calentamiento de estos conductores o la presencia de corrientes parásitas. Finalmente, el campo magnético puede ser no uniforme. En la práctica, Pregunta 3 del cuestionario del experimento 2.
utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida pico. Lo primero que tendremos que hacer es hallar el B pico. De esta manera restamos el B max menos el B min sobre 2. Y así nos sale 2.998 militeslas. Luego hallaremos la frecuencia angular. Este sería 2pi sobre el periodo, que saldría 17.0738 radianes por segundo. Luego hallaremos el área, que simplemente es el área de un círculo, que sería pi por radio al cuadrado, que nos sale 0.01227 metros cuadrados. Y finalmente el I pico, de la misma manera que hallamos el B pico, este va a ser 0.039085 amperes. Con todos los valores hallados, ahora sí podemos hallar la ecuación del flujo y su derivada de este. Entonces, como se observa en la diapositiva, nosotros con la variación del flujo podemos hallar la fuerza electromagnética, y con la fuerza electromagnética la intensidad corriente. Entonces, buscamos, bueno, el pico que nos sale 0.039, lo buscamos en los datos y nos dice que este tiempo, nos dice que en este tiempo, que es 0.054, se va a dar esa intensidad corriente. Entonces, reemplazamos ese tiempo en la ecuación de intensidad corriente y nos sale 0.04171 amperes. Entonces, y esto concuerda con los valores hallados experimentalmente. Cuestionario del experimento 2. En esta ocasión vamos a tener que usar Python, ya que son muchos datos para procesar y tenemos que hallar la gráfica. Ok, lo más importante que tenemos que hacer primero es importar las librerías, y con el drive.mount podemos importar el archivo drive con todos los datos. Luego, una vez lo importamos, podemos hallar tres diferentes tipos de columnas, que son el tiempo, el campo magnético y la intensidad corriente. Luego, gracias a la librería matplotlib, podemos graficar todo, bueno, podemos graficar la gráfica campo magnético versus tiempo. Luego realizaremos el ajuste de curva del campo magnético, donde se construirá una función seno que se va a aproximar a esta gráfica. Como se observa, ahí está la función a la que se aproxima BT. Luego tenemos que hallar los valores del parámetro B, como Bmin y Bmax. También tenemos que hallar Cmax y Dmax, pero eso lo podemos variar para que la gráfica sea lo más parecida posible. Finalmente, gracias a la librería matplotlib, podemos graficar y vemos que quedan muy parecidas. Así hemos tenido que usar estos diferentes parámetros, que a continuación explicaré cómo se calcularon. Aquí podemos ver cómo en base a aproximaciones hemos calculado los diferentes parámetros. Aquí podemos ver cómo la gráfica que creamos se ajusta a una gráfica que sigue una función senoidal. Iniciaremos calculando la corriente inducida. Primero calcularemos la Fm inducida, y de la manera similar que hicimos en el anterior ejercicio, la intensidad de corriente sería igual a menos el número de espiras por el área sobre la resistencia, todo esto multiplicado por la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Ahí podemos ver los datos y donde finalmente I2 sería igual a menos N por A sobre R, y todo esto por B'. Finalmente, solo tendremos que ejecutar el código, lo que nos graficaría la corriente calculada a partir de BT y la corriente obtenida del sensor. Y eso sería todo. Finalmente, en esta gráfica vemos cómo la corriente calculada es muy similar a la corriente obtenida por el sensor. Dadas las observaciones experimentales, respondemos al cuestionario. El lanzador de anillos funciona por inducción electromagnética cuando la corriente alterna pasa por el transformador. Genera así un campo magnético cambiante. Este campo induce las corrientes de Foucault en los anillos conductores, creando un campo magnético opuesto, y esta interacción va a producir una fuerza de repulsión que expulsa el anillo. Además, la barra de hierro intensifica el campo magnético al concentrar las líneas de flujo, aumentando la fuerza de expulsión. En el caso de la pregunta 2, al usar el anillo de cobre se observa que se expulsó a una distancia media, menor que el anillo de aluminio con barra de hierro. Ese comportamiento se debe a que el cobre tiene una conductividad eléctrica más alta que el aluminio, lo que permite inducir corrientes de Foucault más intensas en el material. Estas corrientes generan un campo magnético opuesto al original, pero su magnitud depende también del peso y grosor del anillo, que en el caso del cobre suelen ser mayores. Por ello se reduce la distancia de expulsión.
En la pregunta 3, el anillo partido no se mueve porque la corriente inducida no puede circular a través de él. Al estar interrumpido, no se forma un circuito cerrado, lo que impide que se generen corrientes de Foucault significativas. Sin estas corrientes no se produce un campo magnético opuesto y por lo tanto no hay fuerza de repulsión. Aunque el campo magnético cambiante induce una FEN en el anillo partido, esta no genera una corriente debido a la discontinuidad del circuito. Por lo tanto, el anillo no experimenta ningún movimiento. Como conclusión de los experimentos tenemos: experimento 1. Se comprobó que el conductor que transporta corriente experimenta una fuerza cuando está dentro de un campo magnético. Experimento 2. Se generan FEN y corrientes inducidas al mover un imán cerca de una bobina, verificando así la ley de Faraday. Experimento 3. Se observó la manera en que los distintos materiales y configuraciones del núcleo afectaron el desempeño del lanzador y se explicaron los resultados obtenidos mediante el principio de inducción electromagnética. Gracias.